El mundo conoció la tragedia del Paso Dyatlov como un misterio sin solución. 9 jóvenes aventureros, físicos, ingenieros y atletas excepcionales que se internaron en las montañas de los Urales para nunca regresar. Durante más de 6 décadas, el caso se convirtió en un santuario de teorías imposibles, explicaciones incompletas y silencios que resonaban más fuerte que cualquier respuesta oficial. Se convirtió en una herida abierta en la historia moderna, una que nadie parecía dispuesto a cerrar, hasta ahora. Pero todo cambió en 2025, nuevos documentos desclasificados a medias, análisis científicos imposibles de refutar y un hallazgo sellado bajo metros de hielo permanente, reescribieron, para siempre, la historia del caso más inquietante del siglo XX. Un caso que arrastró conspiraciones, manipulación gubernamental, pruebas prohibidas y experimentos que el mundo jamás debió conocer. Hoy, ese velo finalmente cayó, y lo que revela es más oscuro de lo que cualquiera imaginó. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar tu like, porque lo que estás a punto de descubrir no solo rompe con décadas de mentiras, también expone la clase de secretos que los gobiernos entierran bajo capas de nieves eternas para que nunca vean la luz. Esto no es una historia más, es una advertencia, un testimonio de lo fácilmente que la verdad puede ser silenciada cuando amenaza a quienes gobiernan desde las sombras. Que comience la verdad. A finales de enero de 1959, 10 jóvenes soviéticos emprendieron una travesía que requería disciplina, valentía y una resistencia casi sobrehumana frente al clima más hostil del invierno ruso. Eran expertos certificados, excursionistas del más alto nivel que habían completado rutas incluso más peligrosas. No había razón, al menos en apariencia, para sospechar que algo pudiera salir mal. El grupo avanzaba confiado, motivado, convencido de que aquella expedición sería otra marca en su larga lista de logros. Pero mientras ascendían los valles cubiertos de nieve, un detalle pasó desapercibido. En la región que atravesaban, no solo era remota, era un punto marcado en mapas militares con un código rojo, sectores donde se realizaban pruebas secretas, experimentos no oficiales, operaciones clandestinas y proyectos tan delicados que ni siquiera los militares de bajo rango conocían su existencia. Sitios que no aparecían en los mapas públicos, zonas donde los civiles no debían, bajo ninguna circunstancia, acercarse. Sin saberlo, los jóvenes cruzaron esa frontera invisible. Uno de ellos, enfermo, se retiró antes de llegar al punto crítico. Su decisión, que en su momento fue considerada una derrota personal, sería recordada más tarde como una bendición disfrazada. Su ausencia redujo el grupo a 9, los 9 que estaban a punto de entrar en el lugar equivocado, en el momento más peligroso del año. Lo que ellos ignoraban es que, mientras ascendían aquellas laderas heladas, alguien los estaba observando. No otros excursionistas, sino ojos entrenados, equipados y con órdenes estrictas de actuar solo si algo salía de control. Días después, cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, comenzó la búsqueda. Lo que los rescatistas encontraron desafió la lógica humana. La tienda estaba semienterrada, inclinada, congelada por las nevadas recientes, y abierta desde adentro. No simplemente abierta, rasgada violentamente desde el interior, como si quienes estaban dentro hubieran preferido destruir su refugio antes que usar la salida normal, como si la desesperación los hubiese consumido por completo. Era una señal clara. Algo ocurrió dentro de esa tienda, algo tan aterrador que forzó a 9 personas entrenadas a escapar medio desnudas hacia un bosque oscuro, sabiendo perfectamente que a esas temperaturas, la muerte era cuestión de minutos, pero temiendo aún más aquello que los rodeaba. Dentro de la tienda la escena era surreal. Botas perfectamente alineadas, abrigos sin tocar, raciones de comida sin abrir, mochilas ordenadas como si hubieran planeado continuar la ruta al amanecer. No había rastro de lucha, ninguna señal de conflicto, ninguna huella de intrusos, nada que explicara el pánico absoluto reflejado en el corte de la lona. Pero afuera, las huellas narraban una historia completamente diferente. Pisadas descalzas, erráticas, profundas en la nieve, algunas marcadas claramente, otras arrastradas, como si las piernas ya no respondieran. Todas dirigidas hacia un bosque que parecía tragarse cada paso. Aquella no fue una caminata, fue una huida desesperada. Una carrera que los propios montañistas sabían que no ganarían. Siguiendo esas huellas, los rescatistas encontraron lo impensable. Los 2 primeros cuerpos estaban bajo un cedro gigantesco, apenas cubiertos sin zapatos, con las manos quemadas. Pero la ropa no, como si hubieran intentado encender una hoguera que jamás logró arder lo suficiente, o como si hubieran tocado algo extremadamente caliente que no debía estar allí. Uno de ellos tenía la piel desgarrada entre los dientes, como si hubiese mordido su propia mano intentando mantenerse consciente, o intentando bloquear un dolor indescriptible, intentando sobrevivir al frío, o resistir algo que iba más allá del frío. Más arriba, otro montañista yacía rígido, congelado,
con una postura que nunca debería existir en un ser humano, como si hubiese intentado arrastrarse de vuelta a la tienda, guiado solo por la desesperación. Su rostro conservaba un gesto de horror tan crudo que los rescatistas tardaron minutos en acercarse. Parecía haber visto algo que su mente no logró procesar. Y luego estaban los cuerpos con heridas internas imposibles, costillas fracturadas sin marcas externas, cráneos triturados sin golpes visibles, pulmones colapsados como si una fuerza invisible hubiese comprimido sus torsos desde adentro. Eran daños que no correspondían a caídas, ni avalanchas, ni animales, ni ningún escenario natural. Eran lesiones que solo podían compararse con aquellas causadas por ondas de choque experimentales, las mismas que se probaban en instalaciones militares de alto secreto. Pero lo peor aún no había aparecido. Meses después, con el deshielo, los rescatistas regresaron. Y fue entonces cuando encontraron el punto donde la tragedia alcanzó su clímax indescriptible. 4 cuerpos apilados en un barranco, no caídos al azar, no arrastrados por la nieve. Apilados deliberadamente, colocados de una forma que sugería intervención externa, como si alguien, o algo, hubiese organizado los cuerpos después de la muerte. Las mutilaciones eran limpias, quirúrgicas, ojos removidos con precisión, lenguas arrancadas sin desgarros, costillas destrozadas como por una compresión controlada, violenta pero calculada. Y la revelación más perturbadora llegó con los análisis posteriores. Parte de su ropa emitía radiación, pero no una radiación común. No la típica de zonas contaminadas, eran isótopos exóticos. Materiales que en 1959 solo existían dentro de proyectos ultrasecretos de la Unión Soviética. Y entonces surgió la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué hacía material radiológico experimental en la ropa de unos excursionistas civiles? La respuesta tardaría décadas en emerger. Y sería aún más inquietante. Lo que los rescatistas encontraron después de recuperar los primeros cuerpos solo profundizó el misterio. A medida que las horas avanzaban y la luz del día comenzaba a desvanecerse entre los árboles desnudos, la sensación de que algo invisible acechaba en el valle se hizo palpable. No era solo el frío cortante, ni el silencio antinatural. Era la certeza de que nada en aquella escena encajaba con un accidente común. Todo lo contrario, parecía un escenario cuidadosamente construido para confundir, para ocultar una verdad que no debía ser descubierta. Los expertos en montaña que participaron en la búsqueda afirmaron que ningún grupo de excursionistas entrenados cortaría su propia tienda desde dentro sin una razón apremiante. En condiciones extremas, la tienda es vida en protección contra el viento mortal, el frío que quiebra huesos, la noche que devora la energía. Romperla significaba renunciar al único refugio en kilómetros. Sin embargo, los jóvenes la habían desgarrado como si una amenaza inmediata hubiera estado dentro con ellos. Como si no hubiera tiempo para desamarrar una simple cuerda o abrir una cremallera. Las huellas en la nieve eran la prueba de que salieron en un estado de terror absoluto. No hubo organización, no hubo tiempo para pensar. Algunos estaban descalzos, otros con un solo calcetín, y la mayoría sin abrigos que cualquier montañista sabe que son indispensables incluso dentro de la tienda. No actuaron como un equipo, sino como individuos impulsados por un miedo animal, guiados por la urgencia de alejarse de algo que no podían comprender. Los investigadores notaron que las huellas se dispersaban y luego convergían de nuevo, como si el grupo hubiera intentado reunirse tras los primeros instantes de caos. Su instinto de supervivencia intentó imponerse, pero ya era tarde. Algo, una fuerza, un fenómeno, un estímulo invisible, había quebrado su capacidad de pensar con claridad. El frío solo fue el remate, no la causa. Cuando los rescatistas localizaron los cuerpos cercanos al cedro, las inconsistencias se multiplicaron. Las manos quemadas de los jóvenes no tenían una explicación lógica. No había señales de fuego suficiente para haber provocado quemadura. La corteza del árbol estaba arrancada en pedazos, como si hubieran intentado trepar o sujetarse con desesperación. Era un comportamiento que no coincidía con excursionistas experimentados. Más bien, sugería un intento frenético por escapar de algo que no se encontraba en la nieve, sino en el aire, en el ambiente, en sus propios cuerpos. El tercer cuerpo, hallado más arriba, tenía una pose que los rescatistas describieron como antinatural. No era producto del rigor mortis, era la expresión final de alguien que murió luchando por respirar, con el rostro congelado en una máscara de terror. La conclusión fue casi inmediata. No solo habían huido del peligro, habían sido perseguidos por él, incluso cuando ya no podían correr. La autopsia solo volvió el caso aún más inexplicable. Las fracturas internas no correspondían a caídas simples. Eran lesiones profundas, similares a las que se producen en víctimas de explosiones, pero sin daños externos asociados. El tejido adiposo de algunos cuerpos había cambiado de color, como si hubieran sido expuestos a una fuente de energía todavía desconocida. Los pulmones de una de las víctimas estaban comprimidos, como si algo hubiera ejercido presión sobre ellos desde dentro. Nada de esto coincidía con la historia de una avalancha, una pelea
o un ataque animal. Nada coincidía con un fenómeno natural conocido. Los investigadores soviéticos lo sabían, por eso callaron. Por eso cerraron el caso en tiempo récord alegando fuerza natural desconocida. Era la manera más rápida de enterrar lo que habían encontrado, antes de que el mundo comenzara a hacer preguntas. Pero la historia no terminó allí. Los meses pasaron, y el deshielo reveló 4 cuerpos más, en un barranco cercano. Su disposición era imposible de ignorar. Estaban apilados, no arrojados al azar. Las condiciones del terreno descartaban que la nieve los hubiera arrastrado hasta allí, sin alterar la posición exacta en la que fueron encontrados. Y las heridas. Las heridas contaban una historia que nadie quería escuchar. Las lenguas arrancadas no eran producto de animales carroñeros. Las cavidades oculares vacías no mostraban signos de desgarro natural. Era como si los órganos hubieran sido retirados con precisión, sin destrozar los tejidos circundantes. La piel de algunos de ellos presentaba tonos anómalos, patrones que no coincidían con la simple hipotermia. Y la ropa, al ser revisada en laboratorio, emitió niveles de radiación que no podían explicarse con ninguna fuente conocida en la zona. La excusa oficial fue la más débil jamás emitida por la Unión Soviética en posible contacto previo con materiales radioactivos en el ámbito laboral. Una frase vacía, sin respaldo ni documentación. Y aún así, la verdad estaba allí, enterrada en la nieve. La radiación no era natural, no era accidental. Era traceable, era mil. Durante décadas, esta pieza del rompecabezas se mantuvo como uno de los elementos más polémicos del caso. Los defensores del encubrimiento insistían en que la radiación no probaba nada, pero quienes conocían la historia de los proyectos soviéticos secretos sabían otra cosa en 1959. En esa región específica, había programas experimentales en marcha, programas que ni siquiera muchos oficiales conocían, programas que usaban isótopos exóticos, programas diseñados para probar tecnología peligrosa en condiciones remotas, programas que debían permanecer invisibles para el mundo exterior. Mientras los años pasaban, aparecieron rumores de que los montañistas no murieron solamente por una prueba fallida, que habían sido observados seguidos en monitoreados, que las luces captadas por sus cámaras no eran meteoros, ni bengalas ni aviones, eran pruebas en prototipos en dispositivos que emitían energía sin forma visible, capaces de alterar el comportamiento humano y provocar pánico instantáneo. Máquinas tan secretas que sus propios documentos estaban codificados bajo designaciones inexistentes. El rompecabezas no terminaba de encajar. Hasta 2025 fue entonces cuando el hielo cedió, cuando el objeto enterrado apareció, cuando las piezas perdidas de la historia, las que los soviéticos ocultaron deliberadamente, emergieron bajo el sol por primera vez en 66 años, y con ellas la verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. El hallazgo del contenedor metálico no solo reescribió la historia, desenterró las mentiras más profundas de un gobierno que, durante décadas, se aseguró de borrar hasta la última huella de lo ocurrido. Pero ese contenedor no estaba solo. A pocos metros, el equipo de 2025 encontró marcas en el terreno que no correspondían a formaciones naturales. Surcos rectos paralelos como si maquinaria pesada hubiera operado allí, pero sin dejar rastro alguno en los registros soviéticos. Los geólogos concluyeron que el suelo había sido alterado, deliberadamente encompactado o ansellado o manipulado con herramientas que no existían. Para uso civil en 1959, esa manipulación solo podía significar una cosa. Alguien había regresado después de la tragedia. Alguien con órdenes de borrar evidencia. La pregunta no era ¿quién?, sino que intentaban ocultar con tanta urgencia. Mientras los científicos analizaban el interior del contenedor, otro equipo trabajaba con las cámaras del grupo. Las fotografías conocidas durante décadas siempre estuvieron incompletas, como si alguien hubiese editado la historia visual del último día de los excursionistas. Y así era. Análisis de 2025 reveló que una de las cámaras tenía fotogramas faltantes no imágenes borradas, sino físicamente removidas del rollo. Cortes limpios, preciso, profesional. Cortes que jamás habría hecho un aficionado. El equipo reconstruyó, a partir de la química del negativo, los patrones de luz capturados antes de que la película fuera intervenida. Y lo que encontraron coincidía con los testimonios de pueblos vecinos de la época en pulsos lumínicos en el cielo de intensidad variable, moviéndose en trayectorias no convencionales. Eran señales disparos pruebas nocturnas, algo que iluminó el cielo esa noche y que los excursionistas fotografiaron, sin saber que estaban documentando un experimento prohibido. La evidencia, por primera vez, empezaba a encajar. Durante décadas, Rusia, y posteriormente la comunidad internacional, desestimaron cualquier teoría que involucrara al ejército. La narrativa oficial siempre fue la misma. Los jóvenes murieron por una combinación de errores humanos y condiciones climáticas extremas. Pero 2025 rompió ese discurso. Las pruebas isotópicas realizadas sobre fragmentos del contenedor
revelaron la presencia de material radiactivo experimental usado en prototipos de dispositivos acústico-radiológicos, armas híbridas diseñadas, supuestamente, para generar desorientación, pánico, pérdida de control motor y daño interno sin dejar heridas externas. El mismo tipo de daño que presentaban los cuerpos. Al comparar los informes médicos de 1959 con los parámetros de las pruebas realizadas entre 1956 y 1960 en zonas remotas de la Unión Soviética, la coincidencia era demasiado exacta para ser casual. Costillas rotas, sin impacto directo, hemorragias internas sin signos superficiales, desorientación extrema, fuga irracional hacia el bosque, pupilas dilatadas ante taquicardia, parálisis parcial, pérdida del habla, conductas erráticas, agresión autoprovocada. Era un patrón clínico idéntico al de sujetos expuestos a estas armas experimentales. El gobierno lo sabía. Los militares lo sabían. Los científicos que estudiaron el caso originalmente lo sospecharon y guardaron silencio. Pero lo recuperado del contenedor añadió un detalle aún más devastador. En una libreta cubierta por una capa de resina endurecida, como si hubiera sido sellada para sobrevivir a décadas bajo tierra. La cubierta tenía un código nunca antes visto y un 0 Secchinovi. Solo una persona en todo el equipo reconoció ese código, una historiadora especializada en proyectos militares de la Guerra Fría. Cuando lo vio, se quedó en silencio. E1079 no era un registro común, era un identificador de operaciones clasificadas de máximo nivel. Y aunque la mayoría de esos archivos permanecen inaccesibles incluso hoy, algunos documentos filtrados en los años 90 mencionaban, sin detalles, una operación con ese mismo código. La libreta contenía nombres and fechas, coordenadas, órdenes específicas, órdenes frías, órdenes que hacían temblar las manos de cualquiera que las leyera. El texto, aunque deteriorado, dejaba claro que un grupo de civiles fue detectado dentro de la zona de prueba sin autorización. Los vigilaron durante días, los registraron, los siguieron. Y el 1 de febrero de 1959, anotaron dos palabras que cambiaban todo en listos para ejecución. No se referían a la ejecución humana. Se referían a la prueba del dispositivo. Los excursionistas no fueron víctimas de un fenómeno natural. Fueron sujetos de un experimento sin consentimiento, y lo que ocurrió esa noche no fue un accidente, fue la activación de un prototipo. El impacto del hallazgo se multiplicó cuando un experto en decodificación analizó líneas tachadas en la libreta utilizando espectroscopia de reflectancia. Debajo del pigmento negro aparecieron instrucciones detalladas: activar pulso a 40 metros del objetivo. Incrementar frecuencia tras primera reacción, observar. Comportamiento de fuga en registrar daño estructural tras exposición máxima. En el lenguaje no dejaba dudas. Los excursionistas fueron vistos como objetivos de prueba, humanos convertidos en estadísticas de laboratorio. Y sin embargo, algo falló, algo que los propios militares no anticiparon. El dispositivo, según las notas, debía generar desorientación y pánico, no daños mortales. Pero los pulsos y la radiación se combinaron de manera inestable. El prototipo colapsó internamente y liberó una descarga fuera de control. Ese error mató a 9 jóvenes y dejó una escena que ni los propios científicos pudieron explicar en su momento. Tras el desastre, una segunda unidad militar llegó al sitio. Su misión era clara: borrar huellas, alterar el terreno, retirar equipos, recuperar el prototipo y eliminar cualquier rastro físico o fotográfico. Pero el prototipo no estaba allí. La explosión parcial lo había fracturado. Algunas piezas se enterraron profundamente bajo el permafrost, donde permanecerían congeladas durante 66 años, esperando ser encontradas por las manos equivocadas. La libreta también estaba allí porque alguien, consciente de la gravedad del incidente, decidió ocultarla en lugar de destruirla. Un acto de remordimiento o un intento de dejar una verdad enterrada para generaciones futuras. Todo esto comenzó a reconstruirse en 2025, pero quedaba una parte más oscura. Un análisis exhaustivo del rollo de cámara reveló que las fotos finales, las más confusas, borrosas y luminosas, no eran errores de exposición ni fallas de la película. Eran capturas directas del pulso lumínico del dispositivo experimental. Los excursionistas fotografiaron su propia muerte. La imagen más perturbadora mostraba una ráfaga de luz vertical, segmentada, como si el cielo se doblara en líneas paralelas. Es la única foto que los investigadores confirmaron como auténtica y no manipulada. El patrón lumínico coincidía con los diseños esquemáticos de un prototipo soviético, desarrollado entre 1957 y 1959 en un emisor híbrido de frecuencia variable y señal radiológica modulada, una máquina tan peligrosa que fue abandonada apenas 2 años después, sin pruebas oficiales documentadas, excepto esta, con el contenedor, la libreta, los isótopos extraños y la reconstrucción fotográfica. La teoría más temida tomó forma. El caso Dyatlov no fue un accidente.
Fue una prueba militar secreta, una que salió horriblemente mal. Una que el mundo nunca debió conocer. La reconstrucción de los hechos, con toda la evidencia reunida en 2025, reveló algo que durante décadas nadie quiso imaginar: los excursionistas nunca estuvieron solos en la montaña. Había observadores, había vigilancia, había informes transmitidos en tiempo real desde la distancia. Un segundo descubrimiento, quizás el más escalofriante, provino del análisis satelital de archivos históricos desclasificados ese mismo año. Durante la noche del 1 al 2 de febrero de 1959, una aeronave sin identificación voló sobre la zona del Kholat Syakhl en intervalos regulares de 20 minutos, un comportamiento incompatible con vuelos civiles o meteorológicos. Era un patrón de vigilancia, una ruta diseñada para monitorear una prueba en curso. La aeronave apareció luego en registros soviéticos, bajo la categoría actividades restringidas. Nunca se especificó su propósito. Nunca se describió su misión, pero las coordenadas coincidían milimétricamente con el lugar donde los excursionistas pasaron sus últimas horas. Y si había vigilancia aérea, también la había en tierra. Los documentos recuperados del contenedor mencionaban un punto de observación catalogado como Unidad 03, An Sombra. Ese punto coincide con un cerro secundario ubicado a menos de 1 kilómetro de la tienda de campaña. Cuando los investigadores subieron a inspeccionarlo en 2025, encontraron algo que pasó desapercibido durante más de medio siglo: huellas de trincheras colapsadas y restos de cableado militar recubierto de resina. Fragmentos tan corroídos que solo podían ser detectados con espectrometría avanzada. Los militares de 1959 no solo realizaron pruebas allí, también instalaron un puesto oculto para monitorear sus efectos. El rompecabezas, poco a poco, dejaba de ser un misterio y se convertía en un crimen estructurado. Pero lo más perturbador llegó cuando se recuperaron las notas completas de la libreta del contenedor. La tinta extremadamente degradada necesitó un proceso complejo de láseres de baja frecuencia para revelar las líneas ocultas a lo que apareció. No debió existir. Hubo un registro escrito horas antes de la activación del dispositivo en grupo civil en zona roja. Observan luces, han tomado fotografías. Se recomienda proceder según protocolo de encubrimiento tipo B. Ese protocolo, mencionado en 3 documentos desclasificados de la Guerra Fría, tenía un objetivo extremadamente claro: eliminar testigos indirectos de tecnología experimental. Los excursionistas no eran una amenaza, no eran espías, no eran infiltrados. Solo estaban en el lugar equivocado, mirando hacia el cielo equivocado. La orden para activar el prototipo no vino de los científicos de campo, sino de un escalón más alto en un comité de supervisión que buscaba resultados rápidos antes de presentar el dispositivo a la cúpula militar. Los 9 jóvenes se convirtieron en los sujetos de prueba perfectos. Sin embargo, había un detalle que ni siquiera el ejército soviético anticipó: en el clima extremo amplificó el efecto del dispositivo. La combinación de corrientes de aire, presión atmosférica y humedad provocó que el pulso penetrara más profundamente en los tejidos humanos. El daño interno se triplicó, los efectos psicológicos se intensificaron, la radiación del núcleo inestable se filtró de forma irregular. El prototipo falló esa noche, pero no antes de destruir todo a su alrededor. Los montañistas no solo sintieron miedo, sintieron terror inducido, pánico químico y acústico, desorientación completa, la percepción de que el entorno se cerraba sobre ellos. La carrera hacia el bosque no fue una elección, fue una reacción fisiológica inevitable causada por el arma. Y lo que ocurrió después fue simplemente la consecuencia de un sufrimiento que jamás debieron experimentar. Los intentos desesperados por sobrevivir dejaron marcas que todavía hoy estremecen a los investigadores. Los árboles desgarrados por manos desnudas, la piel arrancada entre dientes, los cuerpos apilados en posiciones de protección, la lucha inútil contra un enemigo invisible. No huyeron de animales, no huyeron de humanos, huyeron de un arma que, después del desastre, fue archivada, desmantelada y clasificada como tecnología inestable de uso prohibido. Sin embargo, aunque el prototipo fue destruido, los documentos sobrevivieron y esperaron en silencio durante décadas, hasta cuando, en 2025, los científicos alinearon toda la evidencia: las fotografías, la libreta, los isótopos, las señales aéreas, los restos enterrados, las órdenes cifradas y el análisis forense. Surgió la conclusión más perturbadora de todo el caso. Los excursionistas del Paso Dyatlov fueron las primeras víctimas involuntarias de un arma híbrida experimental soviética, oficialmente negada durante más de 60 años. Un arma diseñada para manipular la mente, el cuerpo y el entorno sensorial humano. Un arma que nunca debió ser usada, y mucho menos contra civiles. Las autoridades de 2025 enfrentaron una encrucijada moral. La verdad estaba allí, clara, devastadora, imposible de suavizar. Pero revelar oficialmente esa verdad implicaría admitir un crimen de Estado, desenterrar responsabilidades décadas después,
reabrir heridas nacionales y reescribir un capítulo oculto de la Guerra Fría. Durante meses, las discusiones internas entre historiadores, científicos y funcionarios se intensificaron. Muchos presionaron para que la información se mantuviera en secreto, alegando seguridad nacional y estabilidad geopolítica. Otros exigieron transparencia, justicia simbólica y cierre moral. La disputa aún continúa, pero lo que este hallazgo dejó claro para siempre es que la tragedia del Paso Dyatlov nunca fue un misterio natural. Fue una operación secreta, disfrazada por generaciones. Un experimento que salió mal, una verdad congelada bajo metros de hielo. Una historia enterrada para que nadie jamás la entendiera. Hasta hoy, durante 6 años, se habló de avalanchas, de ovnis de infrasonidos, de fenómenos climáticos, de ataques animales. Historias cómodas, historias seguras, pero ninguna de ellas era real. La realidad era mucho más oscura. La verdad del Paso Dyatlov no estaba en las montañas. Estaba en los documentos ocultos, en las fotografías mutiladas, en la radiación imposible, en las órdenes clasificadas, en las huellas borradas, en el miedo de 9 jóvenes que jamás imaginaban que serían usados como piezas en un tablero militar. Hoy sabemos lo que ocurrió. Hoy la historia puede contarse como debió contarse desde el principio. Y si llegaste hasta aquí, es porque entiendes la importancia de revelar lo que tantos intentaron ocultar. Si quieres más investigaciones profundas, más misterios resueltos y más verdades que han sido enterradas, suscríbete, dale like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo caso, porque en este canal ningún secreto permanece enterrado para siempre.